Bueno, ahora que ya más o menos supimos cómo resolver este diagrama en bloques, vamos a pasar a ver otro método para resolver sistemas más complejos, como estos diagramas de bloque así. Podríamos verlo con una técnica que se llama diagramas de flujo, en la que ya no vamos a tener unas ganancias en bloque, sino que la ganancia va a estar asociada a un lazo o a una rama, como dice acá. A cada señal de entrada le vamos a asignar un nodo. Fíjense que R pasa a ser el nodo R, G, que es el bloque, que es la ganancia, pasa a ser descripta en el lazo, y después la señal de salida le corresponde el nodo de salida. Y así vamos a traducir lo que es un diagrama de bloques a un diagrama de flujo. Y este diagrama de flujo se va a resolver con algo que es la fórmula de Mason. Ahora yo voy a hacer una barrida rápida sobre un ejemplo. Y la idea es que después ustedes en el video siguiente resuelvan un ejemplo con la fórmula de Mason. Entonces, una vez lo que tenemos en esta diapositiva es acá representado lo que era el diagrama realimentado típico, como este, en el cual tenemos a la señal de entrada una ganancia, que es la ganancia de camino directo, y la realimentación a través de H, que es una señal error en el medio que está realimentada. Bien, guarden esto en su cabeza, y eso traducido a un diagrama en flujo es esto, en el que tenemos R, la señal de entrada, otro nodo que es la señal error, la ganancia de camino directo GDS, un nodo de suma. Acá no tenemos ninguna señal o ningún nombre de señal asociado a esto, y a la salida CDS. Y la realimentación es una realimentación negativa menos HDS, que va para conformar a la señal EDS, es decir, la señal de error. Esto que tenemos representado en un diagrama de flujos es el diagrama de bloques del sistema realimentado de forma negativa que trabajamos. No vamos a trabajar mucho ese diagrama en bloques realimentado negativo, así que vayan memorizándoselo. Bien. Y después tenemos entonces los conceptos de nodo, de rama, que ya sabemos cuáles son, y después tenemos trayectorias o caminos directos, que le vamos a decir MK. Estos trayectorias o caminos directos son los que me relacionan la entrada con la salida. En este caso, este que tengo acá es el camino directo, o trayectoria directa. Y después tenemos lazos cerrados, que pueden ser la ganancia de lazo. Por ejemplo, acá tenemos un lazo cerrado. La ganancia de lazo cerrado en este caso es G por H, es este lazo de acá. Y si este lazo, nosotros tuviésemos otros lazos, si los lazos no comparten ningún nodo, entonces son lazos disjuntos. Recuerden el término para el ejemplo siguiente. Bien, acá tenemos esto en diagrama de bloques. Si lo tradujésemos a un diagrama de flujo, entonces tenemos a la entrada la señal R, va a un nodo, una ganancia unitaria. La señal E va a otro nodo, I, y así sucesivamente. Después lo pueden seguir ustedes en lápiz o con sus lápices. em, y quedaría traducido a este diagrama de flujo. En este diagrama de flujo repasemos la terminología que hablamos antes. Tenemos caminos directos. Este, que va así directo, es un camino directo porque me relaciona la entrada con la salida. Otro camino directo podría ser si yo vengo en este sentido y pego el salto con G4, porque G4 va en este sentido. Y puedo entonces tener otro camino directo. Y creo que esos son los únicos dos caminos directos que tenemos. Después, en lazos cerrados tendríamos, por ejemplo, este sería un lazo cerrado, este sería otro lazo cerrado. Estos dos lazos comparten nodos, ¿no? Este lazo de acá comparte nodos con este lazo de acá, así que no son disjuntos. Otro lazo cerrado sería si yo vengo por acá y lo cierro por aquí. Y eso es todo. Bien, porque puedo haberme intentado hacer recorridos mezclando este G4 de arriba, pero si ustedes se fijan, siempre volverían hacia atrás y no podrían en realidad hacer el lazo cerrado que corresponde. Bien,
Entonces habíamos dicho, caminos directos eran dos. Uno es el que corresponde a este camino directo que va todo derecho. Entonces es uno por G1 por G2 por G3 por uno. G1 por G2 por G3. Camino directo uno. Después tenemos el camino directo 2, que dijimos que era si yo venía todo derecho y pegaba el salto. Entonces tengo, este camino directo es uno G1 G4 uno. Camino 2. Bien. Ahora, bien. Entonces, después tenemos dos caminos directos, así que n va a ser igual a 2. Y después los lazos cerrados. Los lazos cerrados dijimos que teníamos uno, el más grande de todos, que es este de acá, que se cierra a través de este lazo principal. Bueno, como el más largo le vamos a decir por ahora. Así que la función de transferencia del lazo 1, que es este lazo de acá, sería G1, G2, G3 y todo multiplicado por menos 1. El otro lazo cerrado que dijimos que teníamos era este de acá, que yo vuelvo y vuelvo por acá. Así que es G1 por G2 y después por menos H1. El lazo 3 es este lazo de acá, que yo tengo G2, G3 menos H2. El lazo 4 es si yo cierro por G4 y vuelvo por H2. Y el último de todos es G1 por G4 y vuelvo por menos 1. Este de acá. Entonces sí había otro. Lo dije mal antes. Entonces tengo 1, G1, G4 y vuelvo por acá. Todos estos lazos son lazos que comparten nodos. Si lo pudiésemos dibujar, y en el ejercicio que vamos a resolver en el práctico, los dibujamos, veríamos que todos siempre tocan nodos, así que no son lazos disjuntos. Bien, la fórmula de Mason es la que figura acá, en la cual vamos a tener MK tiene que ver con un camino directo. Cada camino directo va a tener asociado un determinante asociado y el determinante principal de la fórmula de Mason. Ahora, ¿qué es este determinante del que les estoy hablando? El determinante, que es este delta que figura ahí, determinante del diagrama, es la fórmula de uno menos la ganancia de los lazos cerrados individuales, es decir, uno menos L1, L2, L3 y todos los lazos cerrados, más la suma de los productos de los lazos disjuntos de a pares, es decir, L1 con los lazos con los cuales es disjunto L1, más L2 con los lazos con los que es disjunto L2, y así sucesivamente. Después viene un menos, los signos se van alternando, con los lazos que son disjuntos de A3. Sí, de A3. Así que es L1, LA y L tilde. Como justo en este ejemplo no tenemos, todos estos son cero. Para nuestro ejercicio sería el determinante delta igual a 1 menos la suma de L1, L2, L3, L4 y L5. El símbolo menos se distribuye internamente con respecto a la suma y nos termina quedando delta como determinante principal. Ahora, el delta késimo, es decir, el delta que va asociado con cada camino directo, se obtiene del delta original eliminando los lazos que tocan el késimo, eh, los lazos cerrados que tocan al camino késimo que estamos considerando. Entonces, por ejemplo, si nosotros teníamos el determinante, el camino directo 1, camino determinante 1, habíamos dicho que era este. Vemos que todos los lazos sí tocan el camino 1, así que nos queda 1 y eliminamos L1, L2, L3, L4 y L5 porque todos lo tocan. Y con el determinante 2 nos pasa exactamente lo mismo. Entonces, si ahora aplicamos la fórmula de Mason,
tenemos que la salida sobre la entrada es igual a la sumatoria de los mk por los delta késimos sobre delta. Es decir, es m1 que tenemos acá, multiplicado delta 1, que es 1, y m2 que tenemos acá, multiplicado el determinante 2, dividido el determinante principal. El determinante principal es tanto, el camino 1 era G1, G2, G3 y el otro era G1 por G2 dividido el delta y todo ese choclo de expresiones es la función de transferencia equivalente de este diagrama en bloque, de este diagrama de flujo que se corresponde a este diagrama de bloques mucho más complejo. Bien, esto va a quedar mucho más claro cuando vean el ejercicio siguiente con usando la fórmula de Mason.